saludarlos. Mi nombre es Mike Lang y soy el Brand Lead de la franquicia de diabetes para AstraZeneca, Centroamérica y el Caribe. Es un placer que nos acompañen en Intervidere Talks, charlas donde la doctora Pura Enríquez y sus invitados nos llevarán por fascinantes temas cardiovasculares, renales y metabólicos para que ustedes tengan un mayor conocimiento de todo lo que está sucediendo alrededor de esto. Los invito a que disfruten este y los próximos programas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de cardiosíntesis. Bueno, no es nueva realmente. Tenemos tiempo en esto, pero comienza una serie de actividad así en vivo que vamos a publicar también en nuestro canal de YouTube que se llama Intervidere Talks. ¿Qué te parece, Amparo? Espectacular. 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 Sí, espectacular. Definitivamente tú sabes que esto nos motiva mucho y pues como ente de difusión científica tenemos que ir a la vanguardia de la tecnología, ¿verdad? Y entonces nos hemos montado en eso. Bueno, jóvenes, hoy tenemos una entrevista súper especial a dos personas, cardiólogos jóvenes, súper poderosos, dedicados a la falla cardíaca. ¿Qué tú dices, Amparo? Esta noche va a ser... Yo contentísima de estar esta noche participando con estos dos jóvenes que están empoderados, cada uno en sus respectivos hospitales, en relación a esta patología que es realmente el desenlace final de las enfermedades cardiovasculares. Y esta noche yo creo que ellos nos tienen un plato fuerte, o tal vez nosotros a ellos, porque le vamos a hacer ahí una serie de cuestionamientos desde el punto de vista clínico para ver qué tanto nos pueden ayudar. Porque realmente los pacientes con fallas representan un gran dolor de cabeza para nosotros en la práctica clínica diaria. Bueno, pues esta noche tenemos a la doctora Carmen Rodríguez, muy conocida por todos nosotros, cardióloga y dedicada a la falla cardíaca. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. También feliz de que esta actividad pueda llegar a todas las personas que en realidad están viendo el trabajo que estamos haciendo y que es una nueva versión de cardiosíntesis. Así mismo. Y el doctor Edison Félix, que es de los más jovencitos, pero que viene, óyeme, con toda la fuerza del mundo trabajando falla cardíaca, que es cardiólogo especialista en falla y que ya tiene hasta registros y estudios de investigación en falla cardíaca. Bienvenido, Edison. Muchas gracias, doctora Pura Enríquez. También muchas gracias, doctora Amparo. Y muchos saludos también para ti, mi estimada doctora Carmen Rodríguez. Y como siempre, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Bueno, entremos en materia. La verdad es que la falla cardíaca ha sido un dolor de cabeza durante muchos años, desde nuestros años de formación. Recuérdense que yo soy la mayor del grupo. Entonces, ha sido todo un dolor de cabeza, pero también es una de las áreas donde más hemos avanzado, en la que más estudios nuevos están saliendo, medicación innovadora. Entonces resulta sumamente interesante el cómo nosotros enfrentamos este flagelo que simple y sencillamente nos dice que no hemos controlado de manera adecuada los factores de riesgo. Realmente, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué dices tú, Edison? ¿Qué dice Carmen en relación a las características de los pacientes en falla cardíaca en la República Dominicana? ¿Somos nosotros distintos al resto de la región o del mundo? ¿Tenemos alguna particularidad? Bueno, por lo menos hasta ahora, hasta lo que hemos estudiado en mi centro,
Tenemos un registro con más o menos unos 700 pacientes que inicialmente yo utilicé la clasificación europea para poder, en base a esta, cuando iniciamos en el 2017, poder clasificar los pacientes de acuerdo a la fracción de eyección, siendo reducido, intermedio y preservado, que nos trae como un poco diferente con respecto a lo que es la clasificación americana, que de ahí, por cierto, han habido unos nuevos cambios con respecto a la clasificación para ver si se puede universalizar. Es que, por ejemplo, siempre se nos ha dicho que la falla cardíaca reducida versus la preservada es 50-50. Pero en nuestro caso, si usamos la europea, vemos que tenemos una mayor cantidad de pacientes con fracción de eyección reducida, la cual llega a alcanzar hasta un 68-70% más o menos de los pacientes, seguida de la intermedia, que sería más o menos 21%, y en menor cantidad la falla preservada en un 11%. Cuando comparamos esto con los registros europeos, no tenemos tanta diferencia con ellos, pero sí hacemos la diferencia con respecto a los americanos, en los cuales ellos a veces usan el punto de corte de 40 o algunas veces 45 y otras veces 50. Por eso el número de falla preservada en ellos es mayor. Y segundo, es más difícil hacer el diagnóstico de falla preservada. Es más complicado que falla diastólica y se solapa con otras entidades. De igual manera, es muy común en nosotros la hipertensión arterial, más que en otros registros que he visto. De hecho, a veces los porcentajes de hipertensión pueden ser tan altos como de un 83 hasta un 97% de los pacientes, independientemente del tipo de falla cardíaca que sea. Y algo que es muy prevalente también en ambos grupos es sobre todo la enfermedad renal o la alteración renal con más de un 20%, así como también la diabetes y la fibrilación auricular, siendo la diabetes una de las comorbilidades más prevalente en este grupo, con casi un 40% en todos los tipos de falla. Y en el caso de la fibrilación, oscilan 23 hasta un 40% en la preservada. Realmente nuestros datos son congruentes con otros estudios realizados en la región, y algo que también nos diferencia, sobre todo con América del Sur, ya para terminar, es que no tenemos Chagas. Entonces, eso no se toma en consideración como etiología en el contexto de nosotros. Así es. En realidad ya Edison ha resumido nuestro perfil de paciente de falla cardíaca, que es básicamente similar, con esas diferencias. Cuando lo comparamos con los registros internacionales, es básicamente lo que se observa, porque a nivel internacional, por ejemplo, la enfermedad cardíaca secundaria a la enfermedad isquémica coronaria es muy común y supera el 25%. En nuestros casos, casi siempre los pacientes que tienen la oportunidad de irse a hacer un cateterismo cardíaco y estudiar sus coronarias, se observa que tienen coronarias angiográficamente no obstructivas, que si bien puede tener una enfermedad no significativa, no es la causa que lo lleve a la falla cardíaca. O sea que estos pacientes se comportan completamente diferentes. Básicamente una enfermedad de músculo, una enfermedad de una miocardiopatía, que es básicamente. Yo creo que también eso influye, Edison, en la respuesta al tratamiento y la evolución de los pacientes, en que puedan responder y recuperarse también más fácil que los pacientes con otras entidades asociadas. Claro. Eso está descrito precisamente, las miocardiopatías le va mejor y responden mejor que un miocardio infartado, akinético, que ya es más difícil que se recupere. Sí. ¿Tú crees, Carmen, en ese sentido, nuestros pacientes están más enfermos o es que llegan tarde por el hecho de que los nuestros, la mayoría sean pacientes con falla reducida? ¿Cuál de las dos? ¿Es que estamos mal, nos está faltando algo, no estamos identificando a los pacientes a tiempo, o es que nuestros pacientes no se adhieren al tratamiento? ¿Cuáles factores tú crees que estén influenciando nuestra población? Bueno, y aparentemente en la población de Latinoamérica, porque Edison dice que en otros países de la región el comportamiento es similar. Así es. Yo creo que es multifactorial. En realidad, una de las principales causas por la que el paciente no se mejora o no evoluciona mejor, principalmente con los tratamientos antihipertensivos, es a veces el alcance a los fármacos, a la falta de adherencia. Otras veces también influye, aunque uno no lo quiera reconocer, el factor médico, por no decir una negligencia, en realidad en el seguimiento el paciente también suele perderse, a veces se pierde tiempo en ese sentido,
pero eso lo vamos a ver en un paciente que además de falla cardíaca tiene comorbilidades como la falla renal u otras patologías que también se van presentando. Obviamente cuando el paciente entra en falla también hay un mal seguimiento en sentido general, pero influye mucho en nuestros países de la región Latinoamérica y el Caribe y el asunto de costo en cuanto a la adherencia. A veces uno se da cuenta que nuestros pacientes descompensan la enfermedad y no es solo porque están llevando su tratamiento, casi siempre vienen con una u otra dosis menos de su tratamiento, aunque nos digan que sí lo usan. Y lo otro también que influye es a veces los factores asociados en cuanto al tratamiento. La falla cardíaca también debe tratarse de manera multifactorial y a veces solo la trata el cardiólogo. Muchas veces también hay los factores metabólicos que hay que darle seguimiento. Fíjate que la asociación con la diabetes es bastante común. Entonces, esos son los factores que más influyen en que los pacientes no lleguen en esta condición. Y por supuesto, los que viven más distante, que no tienen alcance a un servicio regular, estos llegan tarde casi siempre. Pero esos que vemos un miocardio hipertrófico asociado a falla, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ese siempre es porque han evolucionado una hipertensión arterial no bien controlada. Pero ¿no les parece a ustedes, porque los dos dirigen clínicas de falla, hace 10 años no había clínicas de falla y ahora digamos que tenemos en los centros más grandes tenemos clínicas de falla? Ustedes que están en clínicas de falla y que precisamente trabajan como equipo, ¿no ha marcado eso una diferencia en la forma en la que tratamos a los pacientes? Porque el hecho de que estoy más reglamentado, siguiendo un protocolo, voy a tener tal vez, no tal vez, eso es lo que esperamos, tener un mejor seguimiento. Bueno, cuando le llegaron a ustedes ya es porque está malo, ¿verdad? Pero bueno, ya está malo. Pero si ese paciente llegó a donde ustedes, a la clínica de falla, y ya no es el cardiólogo, llamémosle normal, que le está dando seguimiento, ¿eso no marca una diferencia? Sí, obviamente marca una diferencia en el sentido de que la capacidad que nosotros tenemos en los centros en donde estamos permite dar otro tipo de recomendación a ese paciente para poder mejorar su condición, así como también prescribir ciertas drogas que no fueron tal vez consideradas previamente. Nosotros hemos tenido situaciones a veces un poco difíciles. Por ejemplo, hemos tenido pacientes, para citarle un ejemplo, yo tuve un paciente que fue tratado desde hace 4 años, un hombre de 48 años, un hombre joven, tratado de hace 4 años por corazón grande. Y lo único que le tenían colocado, por ejemplo, era quizás una furosemida y le ponían una digoxina, pero nunca le explicaban, no le decían, o sea, falló la parte de 1, la medicación, y 2, la orientación hacia el paciente de su condición para que él aprenda a vivir con ella. Una vez el paciente llega donde nosotros, no por referimiento, sino porque quería una segunda opinión, se le reevaluó su caso y se determinó que él tenía 25% de fracción de eyección, ya el corazón estaba dilatado, era un señor que pesaba casi 300 libras, pero después ya de iniciarle la terapia, de poder reajustarle la medicación como va, ya un señor que no podía caminar ni de aquí a la entrada, ya me decía feliz, doctor, ya yo podía visitar a mi hija que está a 3 cuadras, perdí 40 libras, el señor perdió 40 libras en 2 meses y ha mejorado su calidad de vida. O sea, eso genera un impacto positivo en los pacientes y además de uno poder tomarse el tiempo de poder explicarle qué tipo de medidas higiénico-dietéticas tiene que tener, porque incluso los mismos pacientes con falla, cuando tú le enseñas, ellos mismos te lo dicen, doctora, se me estaban hinchando los pies, bueno, me bebí una furosemida más y ya, con eso ya no seguí ganando peso y ya me sentí mejor, y ellos mismos van ajustando y van haciendo ciertos cambios que le ayudan a mejorar obviamente su calidad de vida. Así es. Carmen, ¿qué tanto influye el trabajo en equipo en la recuperación de los pacientes con falla? Porque como bien ustedes han dicho, pues es una entidad multifactorial.
¿Tú crees que realmente es importante, le da un plus o simple y llanamente no significa nada en este sentido en tu experiencia? Claro que sí, como Edison acaba de decir, nosotros hemos visto que cuando el paciente se lleva por protocolo, el tratamiento es diferente. De hecho, hasta el mismo personal de enfermería que trabaja con nosotros puede identificar casos, el tratamiento es diferente. Aquí se tiene que involucrar, que es el beneficio de las clínicas de falla, a la familia, porque es quien le prepara el alimento al paciente, es quien se ocupa de ver si está haciendo o no los ejercicios. O sea, a veces el paciente solo no puede. Debemos reconocer que hay pacientes que son jóvenes, que están perdiendo su trabajo, que tienen ciertas limitaciones, que eso hace también que se deprima. El equipo completo tiene que estar conformado también por un psicólogo, debe de incluir un nutricionista, o sea, en realidad las clínicas de falla cardíaca hacen que el paciente retome su vida. Hay muchos mitos y tabúes alrededor de esto también, porque por ejemplo el hecho de que uno le diga al paciente que camine, para ellos es sorprendente. ¿Cómo va a ser que usted me mande a caminar cuando a mí me dijeron que yo tenía que estar confinado en esa silla ahí? O de repente decirle que tome 8 Es que antes eso era lo que teníamos. Antes era usted está en falla y no se mueva. Trate de hacer lo menos posible. ¿De verdad? Entonces mira cómo hemos ido evolucionando. Sí, y no yo, beba agua, no no. beba agua, no beba nadita. Nada, ni una gota de agua. Y entonces el paciente hacía un síndrome cardiorrenal y era justamente por eso, porque le limitábamos tanto los líquidos que el paciente se comprometía de otra causa. Entonces, cuando uno le dice eso al paciente, ahora ellos lo ven como en serio, la doctora será verdad que me está mandando a tomarme 8 vasos de agua, sabiendo que yo estoy así, y cuando llegan totalmente edematizados, pero eso hemos podido conseguir que cambie, y de hecho uno lo nota porque el paciente llega con otro ánimo. El paciente le ponemos a llenar un cuestionario de Kansas que el primer día dice que está en 40%, que su vida está hecha un desastre, y cuando regresa está en un 92%. O sea, el hecho de que ya ahora puedo darle 5 vueltas al comedor de mi casa, el hecho de que ahora no me hinchan los pies en la tarde, y de que puedo comer y no me lleno, no me siento saciado desde que pruebo dos cucharaditas, eso es algo que alegra, por supuesto, a uno, porque como clínico eso es algo que le da un beneficio de satisfacción a nosotros como médicos, y entonces al paciente mucho más todavía. Claro. Y nosotros siempre estamos haciendo actividades, ¿verdad? Sí, científicas y tratando de informar y escribimos y revisamos las revistas y las publicaciones internacionales. En sentido general, estamos los médicos utilizando la medicación que dice, las guías que debemos utilizar. Estamos utilizando realmente betabloqueantes o lo que se llamaría los 5 pilares, porque ahora es así que se llama, los 5 pilares, ¿verdad? De la falla cardíaca. Lo usamos, conocemos, sabemos cuáles son. Bueno, mira, con respecto a eso, cuando nosotros hicimos el registro, nosotros estudiamos cuáles eran aquellos medicamentos que eran utilizados por los cardiólogos en el centro. Las dosis se están utilizando. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos ver en algunos estudios, incluso emblemáticos, como el DAPA-HF? En el mismo DAPA-HF del 2019 se vio que aunque de acuerdo al estudio Paradigm se podía utilizar el sacubitril/valsartán, se vio que solamente el 18% de los pacientes con fallas reducidas en ese grupo de pacientes, el estudio DAPA, está utilizando sacubitril/valsartán. Y uno dirá, bueno, han pasado ya más de 5 años que ese medicamento se aprobó, ¿por qué todavía hay como esa, no sé si es como, no sé, como falta de inercia o de impulso por utilizarlo? Cuando lo estudiamos aquí en CEDIMAT, el número me dio un poco más bajo, me dio 14, pero me dio 14 porque los pacientes están registrados desde el 2015. Pero nosotros, ese número es más alto porque el sacubitril/valsartán llegó aquí en el 2017. Exacto, en el 16. Finales, exacto. Entonces, obviamente, hay un grupo de pacientes que me sale un poquito de ahí el porcentaje, pero cada vez más se está utilizando. Y segundo, la parte que se refiere al SGLT2, que son la nueva panacea ahora que se está hablando,
Todavía no lo he empezado a medir y no he visto algunos estudios todavía de registros de la vida real, porque todavía estarían en curso, para ver si efectivamente esos medicamentos se estarían aplicando a la velocidad que va. Pero fíjense cómo todavía el sacubitril/valsartán, incluso en Estados Unidos, lleva todavía un 18%. Entonces, ya han pasado 5 años. Y Eso es cuando tú miras, poquito. exacto, y cuando tú miras otros registros de otros países, como en China, que sobre todo estoy estudiando eso ahora para una publicación, en China incluso hay dificultades en algunos centros incluso para el uso apropiado de IECA y de beta bloqueante. Entonces, es algo que se ve en muchos otros países, pero por lo menos aquí, en mi centro y hasta donde yo he visto y he visto en otros lados, sí se están utilizando por lo menos la dosis de IECA-BRA, el sacubitril aumentando cada vez más, los beta bloqueantes. Uno que queda siempre como en 60% de uso son los inhibidores de aldosterona, porque recuerden que todavía en la guía no ha cambiado, que eso tiene que cambiar ya en la de la ICC, que habla del 2000, Addendum 2016, habla de que si el paciente sigue congestivo, a pesar de IECA y beta bloqueante, es que tú agregas la espironolactona. Entonces, eso hace que casi siempre la espironolactona, que es el medicamento que más rápido se puede alcanzar la dosis target, porque es entre un 25 y un 50, se utilice solamente más o menos en un 60% de los pacientes, y eso se ve en todas las series que nosotros estudiamos. Se retrasa el uso de ella, sí. Así es. Igual que también pasa que los pacientes, si todavía se elijan los 5 pilares o los 4 para no pedir mucho, ¿verdad? Pura. Pero en realidad llegan subtitulados, subdosificados. Eso también es muy común. Pero en realidad lo que si queda de esta reunión y de este conversatorio, que los pacientes tienen opción y que el médico tratante no se va a perder ese paciente, aunque muchos quisieran regalar un paciente en falla. Yo sé que los pacientes van a volver en otras condiciones y que en realidad nosotros podemos beneficiar ese paciente y recuperarlo. Y una vez que ya se discipline, porque a veces el médico tratante no tiene el tiempo para ofrecerle y calcular y subir dosis de manera efectiva, entonces podemos devolverle un paciente en otras condiciones. Tú sabes que realmente una de las preocupaciones en ese sentido de llevar el paciente hasta dosis óptima es precisamente la hipotensión. Hay mucho temor en titrar las dosis porque de hecho los pacientes en falla manejan presiones bajas. Entonces, ¿qué ustedes nos podrían decir en ese sentido? ¿Debe haber todo ese temor que hay para titrar las dosis? ¿No? ¿Cómo nos podrían ayudar? ¿Qué tips pudiéramos utilizar para nosotros tratar de optimizar al paciente? ¿Y qué primero? ¿Titro IECA-ARNI o titro beta bloqueador? Bien, en ese sentido, el paciente de hipotensión, normalmente la hipotensión es muy común en la falla, como tú acabas de mencionar, y de hecho la seguridad que ofrecen los medicamentos, como por ejemplo el sacubitril/valsartán, es menor de un 20% la hipotensión. Y si uno se lleva por el protocolo que se utilizó en el Paradigm, el paciente iniciaba con 50 miligramos y subía a 100 miligramos a la segunda semana. Luego, entonces, a las 4 semanas se llevaba a 100 miligramos, a 200 miligramos 2 veces por día. Eso da el tiempo para que el paciente se recupere y que cuando viene a consulta nos damos cuenta que uno de los, un indicador que nos dice que el paciente también está recuperándose es que la presión arterial se normalice. Contrario a lo que el médico puede esperar de que se le vaya a llevar a hipotensión, el paciente lo que hace es que recupera su presión arterial porque estamos mejorando el gasto cardíaco. Entonces, ahí mejora. Igual que pasa con el inhibidor de CGLT2, que a pesar de que es un diurético osmótico, también a veces hay temor en utilizarlo cuando se está utilizando un diurético de ASA y es realmente el mayor riesgo, pero en este caso el paciente puede producir una hipotensión, pero en cuanto se evaluó la seguridad en el DAPA, el failure,
se observó que en los pacientes no fue significativo la diferencia de niveles de presión en estos pacientes, por lo que es seguro subir la dosis. Hay algo que yo he observado y que de hecho me preguntaban estos días un colega, que si era prudente utilizar media dosis de sacubitril/valsartán 50 miligramos. De hecho, el estudio nunca tituló a esa dosis al paciente. Lo ideal es iniciar, por ejemplo, guiarse, no necesariamente comenzar con 50. Si el paciente tenía 100 de losartán o 320 de valsartán, ese paciente puede comenzar con 100 directamente y luego solo para ver tolerancia y luego pasarlo a 200 en 2 semanas. Uno mismo puede hacer rejuego con la medicación, pero no llevarlo a 50 porque entonces si ese paciente todavía tiene hipertensión, también entonces ahí va a ser un problema porque la misma hipertensión va a hacer que el paciente se descompense. Entonces debemos de evaluar eso en cuanto a iniciarlo en dosis de 50 o de 100 miligramos. Uno de los, cuando nosotros vemos y estudiamos cuáles son los parámetros que más influyen en tratar de forma subóptima a los pacientes, casi siempre se repiten las mismas 3 variables. Una de ellas tiene que ver con los niveles de presión arterial, los cuales mientras más bajo, más difícil es alcanzar las dosis. La segunda tiene que ver con la creatinina, que no sé tú, Carmen, pero cuando a mí me toca un paciente con falla cardíaca, con creatinina alta y presión baja, yo siento que todos los palitos se me caen. ¿Qué le voy a dar? O sea, ¿qué le voy a ofrecer? Entonces, hay veces que hay que recurrir, en algunos casos, aunque uno lo quiera, a la vieja confiable, pero bueno, me falta uno, el tercero, los ingresos. Se ha visto que mientras más se reingresa el paciente... Es el dinerito, Edison, eso. No, ingreso hospitalario. Ingreso al hospital. Ingreso hospitalario. Que mientras más, exacto, mientras más se ingresa el paciente, y eso lo hemos visto en los distintos estudios que hemos revisado y que estamos haciendo, mientras más tú lo ingresas, más se va disminuyendo o incluso a veces hasta quitando dosis, porque el problema es que el paciente se va descompensando cada vez más. Entonces, cada vez más el paciente no tolera la medicación, los medicamentos hay que dejarlo o igual, que no se pueden subir, o hay que disminuirlo o hay que quitarlo. Y eso se va volviendo una rueda que va rodando, se va haciendo cada vez más grande, hasta que lamentablemente en algunos casos los pacientes nos caen ya en una falla terminal. Lamentablemente no hay muchas cosas que podamos hacer ya por ellos. Entonces, en ese mismo sentido, se ha mencionado en varias ocasiones durante la entrevista los ISGLT2 y la panacea, y qué buenos son esos medicamentos, pero los cardiólogos los estamos usando, o sea, sabemos usarlos, se lo ponemos a los pacientes. ¿Sabemos cuáles son las dos? No, parece que ustedes son los que trabajan en eso. No se estén riendo, me tienen que decir ahora si nosotros realmente sabemos de eso, porque eso tenemos rato hablando de los estudios y que el estudio tal y cual, y que si no importa si es diabético o no diabético, se lo ponemos a los pacientes, sabemos hacerlo. Sí, mire, una de las cosas más importantes que yo tomo en consideración es que como tenemos casi un 40% de pacientes diabéticos con falla, hay un trabajo que tiene que hacerse también en conjunto con el diabetólogo o el endocrinólogo. Y una de las cosas que nosotros hacemos es, por ejemplo, cuando uno recibe ese paciente, por ejemplo, en metformina o en otra droga, un GLP-1, uno le manda una recomendación al endocrinólogo para que cambie la terapia y reajuste, porque algunas veces algunos de esos pacientes no aplican para drogas orales, sino que a veces aplican ya para insulina, pero dentro de lo que cabe, uno le da la recomendación para iniciar la terapia, y algunos pacientes que no han tenido todavía tratamiento con algún diabetólogo, que tal vez debutan con la falla, porque eso pasa también, o sea, tú le descubres la falla y después descubres que es un diabético. Descubre todo. Tú descubres la falla y descubre todo. Doctor, pero ¿cómo? Si yo no sufría de nada, Yo me estoy cansando un chin nada más, y cuando tú vienes a ver... Yo nunca he sufrido de nada. Exactamente. Entonces, algo muy bueno que hizo la nueva revisión ahora del 2021 de la ICC fue que precisamente por primera vez hizo enfoque en lo que es
costos con respecto a todos estos medicamentos que se usan, y segundo, a cuándo usar, o sea, cuándo usarlo y qué contraindicaciones tienen cada uno de los medicamentos que se utilizan en falla cardíaca, incluyendo los SGLT2. Razón que eso nos sirve mucho de apoyo para poder entonces implementar con más éxito o de mejor manera estas drogas en estos pacientes. Pero ven acá, Edison, tú dijiste que no, que hay que mandarle una notita al endocrinólogo o al diabetólogo. Y yo no se lo puedo poner. Sí, yo le dije, me le va a salvar la vida y me le va a arreglar. Claro que sí, pero hay que entender también que es un manejo multidisciplinario y que también la diabetes tiene otras connotaciones y otro tipo de condiciones, las cuales, aunque usted sabe, porque últimamente nos hemos vuelto muy amiguitos o casi enemiguitos con los endocrinólogos, porque nosotros también tratamos diabetes. O sea, de un tiempo para acá, de unos años para acá, y usted ha notado eso, que tiene más tiempo que yo en la cardiología, cada vez más nosotros tratamos más... sacando los años, no se saquen No, maestra, no diga eso. Que cada vez más nosotros diagnosticamos más diabetes y prediabetes y a su vez lo derivamos, pero cada vez más la tratamos y la identificamos más. Entonces sí, podemos iniciarlo, pero siempre es importante el manejo multidisciplinario porque hay un enfoque que ellos le dan que nosotros nunca se lo vamos a poder dar al paciente. Eso es cierto. Es bueno también contar con eso porque eso nos va a ayudar desde aquel lado. Podemos iniciarlo y sugerírselo, eso es lo ideal, y uno también explicarle al paciente por qué vamos a utilizar eso, porque a veces le mandamos la notita, pero ellos no saben dar esa explicación, y a veces entonces vuelven con el mismo tratamiento porque entonces les resulta costoso, por razones que no tienen nada que ver con su salud, el paciente no decide utilizarlo. Pero sí se ha visto que a pesar de los beneficios de estos medicamentos, todavía nuestros médicos dominicanos necesitamos coger más confianza con estos tratamientos, o sea, indicarlos más. Hemos visto que, por ejemplo, se puede utilizar en diabéticos y no diabéticos y que el beneficio es para evitar que el paciente se mantenga en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea, en realidad eso es lo que buscamos. Y si la función renal está conservada, o sea, que tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 20, es un paciente que puede mantenerse todavía en sacubitril/valsartán, y si está por encima de 30, que es la nueva indicación 2021 del ACC para utilizar los inhibidores SGLT2, debemos de considerar su uso, porque no es solo para controlar diabetes, y la seguridad de ellos es que tampoco les va a bajar la glucosa. El único efecto adverso que es incómodo, básicamente, es la glucosuria en los hombres, que tenemos que tener pendiente, porque como los hombres tienen una uretra más larga, tienden a acumular allí y se les recomienda que se higienice adecuadamente. Sin embargo, en el estudio, eso no se vio tampoco con frecuencia, por lo que aparentemente hasta eso ha sido beneficioso para nuestros pacientes. Yo necesito que ustedes me hablen un poco en relación a la digoxina, porque hemos hablado mucho de otros fármacos y la verdad es que yo no quisiera terminar este conversatorio sin que ustedes me digan su opinión en relación a la digoxina, porque la digoxina ha ido pasando de ser la panacea para el manejo de falla cardíaca a ser la más despreciada y la más odiada para estos pacientes. Yo necesito, por favor, que ustedes me digan qué ha pasado con la digoxina y si todavía cayó en desgracia la digoxina. ¿Ustedes creen que realmente es así o todavía hay algún uso para la digoxina en este tipo de pacientes? Edison. Bueno, mira. Mira, la digoxina, yo hasta cierto punto no la satanizo porque ya la guía está claro de cuáles son sus indicaciones. Tenemos esos pacientes, por ejemplo, pacientes en FA de difícil control de su frecuencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, el cual este paciente esté en un estadio también muy avanzado de la falla cardíaca. O sea, es una droga de cuarto o quinto escalafón. Pero yo les voy a decir una cosa. Está bien que el estudio dijo que no
reducía mortalidad. Es cierto, no reduce mortalidad, pero si te reducen los internamientos, si tú has llegado a un punto ya que no tienes más drogas que colocar en el paciente, la digoxina no te baja la presión. La digoxina es un medicamento que puede ayudarte, utilizada correctamente, puede ayudarte y puede hacer que ese paciente, por lo menos, al disminuir ingresos y al tener menos reingresos, pues tenga una mortalidad entonces menor. Porque a veces yo digo, bueno, está bien, es verdad, la digoxina, pero cuando ese paciente se va ingresando menos, claro, los que tienen criterio, se va ingresando menos, ese paciente tiene una calidad de vida y una duración un poco mayor que el que se reingresa más. Entonces, mucha gente dice, por ejemplo, no, yo no uso eso, que sé qué, pero hay que usarla. Cuando tiene el criterio de uso, hay que utilizarla, porque es como toda otra droga, tiene su criterio. Pero Edison, acuérdate que el único criterio para utilizar digoxina es que el paciente tenga falla cardíaca y fibrilación auricular. Fuera de ahí, los pacientes que están en ritmo sinusal no se benefician, por lo que entonces eso es lo único que podemos nosotros decirle, que si tiene esas condiciones se utilice. O sea, yo tengo, señores, más de 3 años que no indico digoxina a un paciente. De alta gracia, ¿ya tuviste? Entonces... No, pero qué bueno. Más de 3 años que no indico digoxina, o sea, y no la necesitan los pacientes, es increíble. No la necesitan, o sea, nosotros podemos trabajar el paciente de falla cardíaca sin digoxina. La mató la digoxina. Ya cayó en desgracia definitivamente. No, igual pasa con los nitratos. Una vez que estamos utilizando estos medicamentos, porque hablamos de la digoxina, pero también están ahí los nitratos de acción prolongada, que lo utilizábamos muchísimo como vasodilatador. Exacto. Recordamos que por fisiopatología, los pacientes de falla cardíaca, cuando hacemos vasodilatación en ellos, van a recuperar su retorno venoso y mejora el gasto cardíaco, la precarga. En este caso, el sacubitril valsartán tiene ese beneficio particular, que además le da ese plus al tratamiento. Por eso es que en realidad las guías han cambiado y que están ahí entonces indicando ellos como primera línea de tratamiento de falla cardíaca por ese beneficio. Entonces, cada vez más queda a un lado el estudio de los veteranos de utilizar un IECA combinado con un nitrato, porque obviamente nuestros pacientes que son mixtos, o sea, mestizos, nuestros pacientes de la región, ya no vamos a tener que utilizar todos esos tratamientos. Y a veces nos vamos a quedar con 3 tratamientos cuando el paciente se recupere totalmente, que eso es lo bueno. Y ha mejorado la... Te escucho, Edison. ¿Ibas a decir? No, o sea, que claro, Carmen, estamos de acuerdo, como te dije, pero siempre queda el punto. Siempre queda... Yo quiero que ustedes entiendan que la digoxina tiene también sus seguidores y sus fanáticos. Exacto, lo que no podemos es entender que toda la falla cardíaca, como muy bien dice Carmen, hay que ponerle digoxina, eso no es así. Eso tiene sus indicaciones y si hay que usarla, se usa, porque lamentablemente, si es lo que tú, por ejemplo, si es lo que tú tienes, si es lo que hay o lo que le toca, de acuerdo a las indicaciones, hay que usarla. Ahora bien, de que tenemos cada vez menos, obviamente, que utilizarla, es verdad, porque obviamente no prolonga la vida, a diferencia de estas nuevas drogas que sí lo hacen. Cuando se ve, por ejemplo, la indicación de los 4 fantásticos, esa excelente revisión que se hizo a principios de año, entre el eje del manejo de la falla, precisamente habla de estas 4 drogas que hemos estado repitiendo. Tenemos los ARNI, ARA o IECA, los beta-bloqueantes, los inhibidores de la SGLT2 y los inhibidores receptores de aldosterona, que ahí es que tenemos que enfocarnos y no podemos perdernos. Pero saber o entender que en alguna ocasión tal vez tengamos que necesitarla y que tal vez pueda dar algún beneficio a esos pacientes específicos que tienen indicación para su uso. Hemos mejorado la calidad de vida, porque fíjense, ahora hablamos de muchos tratamientos exóticos que mejoran, ¿sí? Son exóticos porque le disminuyen la mortalidad a los pacientes. Claro, sí. La expectativa de vida se ha recuperado. Decirle a un paciente que estaba en falla cardíaca representaba que el 80% de los pacientes murieran en 5 años.
Hoy eso ha cambiado totalmente y le podemos ofrecer un 63 hasta un 70% de la expectativa de vida a 5 años de un paciente en falla cardíaca. O sea, nosotros tenemos en programa de falla cardíaca pacientes que tienen 10 años con falla cardíaca y que de hecho pacientes que han vuelto su función ventricular a lo normal, que ya se han recuperado del daño miocárdico y que todavía están en falla cardíaca, porque eso me gustó de que se retomara esa nomenclatura en la clasificación de que estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada, que eso hace que nunca se nos olvide que ese paciente estuvo allí y de que ese paciente tiene que mantener por lo menos el beta bloqueante y un inhibidor de un IECA o un ARNI de manera permanente para que no vuelva hacia atrás. Pero eso es un logro y que de hecho yo creo que es la patología de cardiovascular que más se está estudiando en estos momentos, porque ahí vienen otros fármacos también. Ahí está el estudio Victoria con el Vericiguat, que dentro de poco también lo vamos a tener. Y yo creo que va a ocupar un espacio importante en las guías. O sea que en realidad la falla cardíaca ha encontrado quien le duela y que en realidad los pacientes son los mejores beneficiados de esto. Sí, realmente se ha visto una mejoría dramática en esos pacientes, más no, algo que no he visto mucho, además de que muchos de ellos han mejorado y se ha remodelado el ventrículo, ha habido mejoría con eso y las nuevas terapias, es que cada vez más se ven más pacientes con falla, sea porque uno, con respecto a la falla diastólica, hemos mejorado los métodos diagnósticos, que básicamente el primer approach es por ecocardiografía. Tenemos también, claro, el uso mayor de NT-proBNP para el diagnóstico y diferenciación con otras entidades. Tenemos que cada vez más, lamentablemente, vienen más pacientes con infarto, más pacientes que se diagnostican de manera tardía, y entiendo que parte de lo que ha hecho que cada vez más se vean más pacientes nuevos con falla es precisamente ese, como te había mencionado al inicio, ese fallo que ha habido en poder controlar adecuadamente esos factores de riesgo que van a llevar a nuestros pacientes eventualmente en una población con una dieta alta en sodio, muy calórica. El dominicano come muchas calorías. Si no, pregúntenle. Salado. Si no, pregúntenle a la habichuela con dulce y al sancocho y a la fritura, pero y una población que está aumentando mucho en su obesidad, así como también aumentando mucho en el peso. O sea, peso, obesidad, muchos factores de riesgo, mucha hipertensión. Todo eso nos lleva eventualmente entonces a mayor cardiopatía isquémica, mayor disfunción endotelial, mayor diabetes, lo cual nos lleva obviamente a más falla cardíaca. O sea, se vuelve un círculo y cada vez más estamos viendo más, valga la redundancia, pacientes diagnosticados ya con falla cardíaca. La cardiotoxicidad también, Edison. Yo sabía que eso no se podía quedar. Tú sabes que no. Si hablamos de falla, y estoy yo, tú sabes que tenemos que mencionar la cardiotoxicidad. Hay que mencionar. Pero definitivamente es así. Tú sabes que la mejoría de la supervivencia de los pacientes con cáncer, pues, está dejando a nosotros ahora ese grupo de pacientes, ¿verdad? Que desarrollan disfunción ventricular asociada a la terapia antineoplástica. Entonces, ese es un grupo de pacientes que cada vez vemos más y más, y es un grupo de pacientes que vamos a tener que manejar y que cada vez van a ser más, porque cada vez es más la incidencia de cáncer. Entonces, en ese sentido, pues siempre hay que tomarlo en cuenta como causa de falla cardíaca. Lo que ustedes están diciendo es deprimente, porque ustedes están diciendo entonces que no ha disminuido el número de pacientes en falla. No. A pesar de todo lo que hemos hecho, entonces... Lo que se ha visto, lo que yo he visto es que han ido aumentando. O sea, llevamos ya, hay pacientes que se me escapan, obvio, pero en 6 años llevamos 700, quién sabe si más que hayan por ahí, de los que yo he podido registrar. Y mensualmente se ven ingresos de pacientes nuevos, no recurrentes, nuevos, entre 20 y 25 pacientes nuevos mensuales. O sea que cada vez más lo que se ven en la consulta, que a veces no puedo captarlos, se me hace más fácil captar los ingresados, pero cada vez más se está viendo con más frecuencia. Y muchos de ellos asociados precisamente
en una parte a cardiopatía isquémica en su gran mayoría y otra, por lo menos de los ingresados, y otra a valvulopatías. Entonces, y miocardiopatías, claro. Entonces, otra cosa también, que a medida que la población envejece más, se ha aumentado la expectativa de vida, hay más, cada vez nuestra población es más envejeciente, van a haber más comorbilidades, esos son pacientes con más FA, con más diabetes, con más enfermedad EPOC, con más enfermedad renal crónica, y todo eso nos va llevando a sí mismo a más falla diastólica. Entonces, el ciclo se perpetúa, ¿no? Precisamente escuché que mencionaste valvulopatías y era una de las preguntas que tenía para ti, porque nosotros que somos un país en el que la fiebre reumática es endémica, ¿tienes en el registro, tienes alguna idea de cómo anda el grupo de valvulopatías y si hay alguna más frecuente? La más frecuente de todas, en todos los grupos, pero principalmente porque fueron algunas excluidas, o sea, las valvulopatías significativas no pueden estar incluidas en la preservada. Entonces, en intermedia y reducida, la etiología valvular sola fue el causante de falla en un 9, más o menos 9% de los casos, que se combinaba junto con otras, y de ellas la más frecuente de todas es la insuficiencia mitral de moderada a severa, que en algunos casos podía ser o secundaria a la falla cardíaca o podía ser primaria que llevaba a la falla. Seguida entonces de la estenosis mitral, que era una de las que más llevaba a cirugía, y por último, mucho menos frecuente, en el sentido de etiología, porque también tenemos la tricúspide, la moderada severa tricúspide, pero casi siempre secundaria, no primaria, teníamos la valvulopatía aórtica. Pero está la insuficiencia mitral, un 30-36%, moderada severa, significativa. Después un menor porcentaje de la estenosis mitral y después la aórtica. Señores, yo me he quedado más preocupada. O sea que la impresión que yo tenía al principio en relación a nuestros pacientes es que sí realmente están mucho más enfermos. ¿Qué ustedes nos dirían? ¿Cómo pudiéramos nosotros mejorar eso como cardiólogos, como Sociedad Dominicana de Cardiología, como Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque realmente, por los datos que ustedes nos han suministrado durante toda esta noche, yo entiendo, no sé tú, Pura, ¿qué opinas? Que realmente nuestra población está muy enferma. ¿Cuáles deberían ser las improntas que nosotros deberíamos tomar en este sentido? Sí, en realidad debemos trabajar con los factores de riesgo, porque por ahí es que debemos de tratar. Primero porque si corregimos nuestros factores de riesgo, vamos a tener menos pacientes obesos, menos pacientes hipertensos, o por lo menos vamos a retrasar la presencia de estas enfermedades, de que nuestros pacientes corrijan su colesterol, que de hecho el prototipo nuestro no es de un colesterol predisponente. Se han visto pacientes con infarto con un colesterol completamente normal. Sin embargo, eso se da en algunos casos porque la dislipidemia familiar también la tenemos, y aunque no sea familiar pura, mixta, también tenemos algunos pacientes. Pero si trabajamos los factores de riesgo y motivamos a la población a hacer un alto en nuestro estilo de vida, a hacer cambio, en este sentido vamos a tener menos comorbilidades. Y lo otro es que, como decía Edison, si hemos mejorado la expectativa de vida, por ejemplo, en nuestro país, se está haciendo diagnóstico temprano de enfermedad coronaria. Eso también hace que el paciente se recupere de esta parte, pero ustedes saben que lamentablemente nuestro organismo trabaja para morirse. Nosotros que queremos retrasar todo, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera se van a presentar situaciones. No tenemos una varita mágica, pero sí necesitamos que trabajar, o sea, como sociedad y como entes científicos de la cardiología, nuestra posición debe ser plasmar un protocolo generalizado que llegue a todos los médicos, internistas, cardiólogos, atención primaria, que hablemos todo el mismo idioma, que podamos identificar de manera oportuna a estos pacientes y de que se les dé el seguimiento apropiado.
que se pueda determinar fácilmente un lineamiento. Bueno, ahora va para segundo o tercer nivel, ahora viene a primer nivel, y que el paciente pueda tener un tratamiento efectivo, no importa el lugar del país donde viva. Eso sería lo ideal. Y con esto también podemos nosotros, que es lo que realmente se persigue, hacer que se reconozca la falla cardíaca como una enfermedad que también lleve alto costo al paciente, y que las aseguradoras puedan cubrirle parte del tratamiento a estos pacientes, porque ustedes saben bien que estos 4 o 5 fantásticos que necesita como tratamiento el paciente representa una carga económica bastante alta. Entonces, un solo fantástico puede tener el paciente. Exacto. Entonces, si queremos que nuestros pacientes se recuperen, lo ideal es que no lleguen a falla, pero una vez que están allí, necesitamos tratamiento para poder recuperarlo. Y en ese sentido, pues también necesitamos que se les dé un apoyo económico a estos pacientes para poder mantener una adherencia adecuada y que la respuesta sea la mejor. Sí, con respecto a eso, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen, y más porque tenemos que enfocar el problema de varias formas para que, por ejemplo, pueda ser adoptada por la Seguridad Social de manera tal que esos pacientes esta enfermedad pueda entrar en alto costo. ¿De qué manera se puede hacer? Una de las ideas que tengo pensado hacer es hacer un estudio de costos, ya que en Estados Unidos se estima que el 60% de lo que gasta un paciente en falla se va en el ingreso. Entonces, y el otro 40% más o menos se va en la medicación. Si nosotros podemos demostrar el costo que representa para el Estado, para la aseguradora, un ingreso al año, uno solo de ingreso al año de un paciente por falla, que puede ir desde más de 200,000, 500,000 pesos, dependiendo en dónde se ingrese, y uno valora cuánto costaría el manejo de ese paciente en un año, si se puede demostrar que es más barato darle los medicamentos que ingresarlo, podemos entonces, primero, lograr eso. Segundo, como muy bien dice Carmen, hacer un primer protocolo estandarizado, que todavía, por lo menos que yo sepa, no lo he visto, estandarizado de manejo de falla cardíaca en República Dominicana, porque ya tenemos estadísticas que soportan cuáles son las características de nuestros pacientes. Ya lo que tenemos que trabajar en base a ella, y en base a ese protocolo, también llamar la atención para un mejor control de esos factores de riesgo que a su vez sirven para otras enfermedades en común, tanto para la enfermedad renal, para la misma diabetes per se, etc. Yo creo que si podemos trabajar en esos dos pilares, tanto prevención como ya manejo, una vez, claro, ayudado por la Seguridad Social, y que incluso, Carmen, que se pueda ayudar con la parte de los DAI y con los resincros, los cuales no están cubiertos por alto costo. Eso pudiera ayudarnos bastante a, primero, disminuir los pacientes con falla cardíaca, y segundo, ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que ya están en falla cardíaca. Así es. No, y por lo menos los medicamentos, porque sí hemos visto, Edison, que los pacientes, los estudios recientes, cada vez son menos los pacientes que necesitan dispositivos ventriculares de soporte con las nuevas terapias. O sea, gente muerta, señores, con los electrofisiólogos. Ya lo saben. Pero en la realidad ellos lo están viendo en sus resultados. Es así. Cada vez se ven mayores mejorías, pero a veces sabe que quedan esos pacientitos que no hay forma, y ya ellos entonces se benefician. Incluso yo, por ejemplo, tengo una paciente con fallas reducidas que no ha podido subir fracción de eyección a pura pena a 25%, pero ella tiene una insuficiencia mitral. Entonces ella se beneficia con QRS ancho de un resincro. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene la otra cosa que sí ha sido bueno y que lo hemos podido implementar y nos ha ayudado, que es la terapia de estimulación isquiana, en la cual con un marcapaso convencional más un cable especial se puede resincronizar un paciente, tanto isquiano como parisquiano, y lograr estrechar el QRS y mejorar entonces sintomatología en esos pacientes. Tuvimos una serie corta como de 4 pacientes, los cuales a uno le estamos dando mucho seguimiento, el cual actualmente salió de una fracción de eyección 28, está ahora mismo en 38, 40%, y con mejoría de la sintomatología. Son una clase NIHA 2-3 a casi una NIHA 1-2, y mejoría en la calidad de vida es muy significativo, y eso se puede lograr sin necesidad de llegar a un resincronizador, porque el punto sería, ¿qué es lo que el paciente más necesita? ¿El resincro o el DAI? Entonces el DAI no mejora
expectativa de vida. O sea, evita que tú mueras en un momento, pero no mejora síntomas. Claro. Entonces, es importante tener eso en Pero consideración. la verdad es que uno no sabe entonces de repente qué decidir, si morirse de repente o si como, entonces, esperar y que le ponga es un poco complejo, sí, realmente. Sí, cuesta $1 millón, ¿verdad? Y recuerdes. Sí, pero es que el morirse de repente ya tú estás muerto. Sí, pero a veces consiguen a alguien como la doctora Enrique que te reanima, Exacto. entonces es un problema. Bueno, todo el mundo preparado, ¿verdad? Para que entonces se intube y reanimen a ese paciente. Amparo, yo no sé qué te ha parecido, pero esto ha estado a pedir. La verdad es que les agradezco muchísimo a los muchísimo. Y nos encanta, sobre todo por el hecho de que son ustedes dos, porque son gente joven y uno ve que están tan motivados y que tienen tantos conocimientos, y la verdad es que ha sido un manjar. Nos sentimos altamente complacidas. Hablo por mí. La verdad es que yo creo que este tipo de actividades deberíamos de hacerla más frecuentemente, porque yo siento que nos estamos quedando cortos. Tal vez esto podría ayudar, no sé, en un futuro, cuando mejore lo de la pandemia de manera presencial, y hacer un conjunto de actividades para que estos conocimientos que nos han brindado esta noche pues lleguen a mucha más gente. Carmen mencionó atención primaria. Yo creo que eso debemos trabajarlo mucho, la atención primaria, porque definitivamente estamos quedando corto. Y la educación en todos los sentidos, las demás especialidades. Siempre hay un gran temor, no sé si ustedes lo han vivido en sus experiencias en las clínicas de falla, y es que los cardiólogos no quieren referir a sus pacientes porque piensan que, primero, que no hay ningún beneficio ni ninguna ventaja en que el paciente esté en una clínica de falla, y segundo, el temor porque se vayan a quedar con el paciente y que él lo esté refiriendo. Pero por lo que ustedes nos han dicho esta noche, realmente tenemos mucho que aprender en ese sentido. Al final de cuentas, todos buscamos lo mismo, que es la mejoría de la calidad de vida y de la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Y eso debe ser el objetivo de todos y lo que debemos tener siempre en mente para trabajar en equipo. Señores, como ya nos vamos, porque hay que continuar, ¿ustedes tienen algo así como un resumito, así como de un minutito, que nos digan como qué les parece a ustedes, qué es el tips más importante que nos debemos llevar esta noche antes de decir hasta luego, hasta la próxima? ¿Qué dice Edison? ¿Qué dice Carmen? ¿Qué mensaje así como corto, contundente queremos dar a este grupo de personas que nos ven y que están interesados precisamente en tener más conocimientos en relación a falla cardíaca? Edison, ¿quiere decir algo? Sí, con respecto, no, yo estaba esperando las damas primero. Las damas primero, es un caballero, Carmen, un caballero. Un caballero. Claro. Sí, mire, con respecto a eso, lo más importante que tenemos que tener pendiente es la educación hacia el paciente. Lo más importante, una vez tú diagnosticas un paciente con falla cardíaca, no es solamente decirle, bueno, mire, usted tiene como si fuera el corazón grande, usted se va a beber eso, no. La educación al paciente siempre va a ser lo más importante, que él entienda su condición para que él trabaje contigo, en el sentido de que él, al entender lo que tiene y que la medicación que le estás dando puede mejorarlo a él y su expectativa y calidad de vida, él se pueda apegar a la terapia. Porque, les recuerdo, no es fácil beber 10 pastillas al día, no es fácil gastar 10,000 pesos al mes en medicamentos, o sea, no es sencillo. Y este trabajo es un esfuerzo que tanto debe ser de parte del médico como del paciente, así como también de su familia. Entonces, si usted educa adecuadamente a su paciente, ese es un paciente que le va a durar más, se lo va a agradecer toda la vida y que no le va a dar dolores de cabeza, porque la falla cardíaca es difícil, o sea, esos pacientes siempre se descompensan, siempre están en la visita, tú te frustras porque sientes que no mejora, pero siempre trabaja con tu paciente, edúcalo, y eso te va a servir, te va a dar muy buenos frutos.
Bueno, es así, educar al paciente es uno, y lo otro es que si usted tiene la sospecha de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, hacerle lo básico que usted tenga al alcance. Si no tiene un electro, hacerle una radiografía y ver que tiene cardiomegalia es importante. O si el paciente solo tiene dificultad respiratoria, en vez de mandarlo a interconsultar con un neumólogo y hacer todo un tiempo con él, es bueno mandarlo a un médico que pueda hacerle el seguimiento, porque a veces no necesariamente el paciente tiene que llegarnos con todo, con un eco ni con su diagnóstico acabado, pero sí que esa parte se trabaje. Y por supuesto, si el médico, el cardiólogo de cabecera del paciente, inicia tratamiento para falla cardíaca, que mi recomendación en realidad es que sí consiga llevarlo a la dosis máxima de cada fármaco, porque en realidad el paciente pasa un año entero con la misma dosis y no vamos a esperar resultados en ese caso. Eso es básicamente para la parte de atención primaria, referirlo a tiempo, y para el paciente con su médico tratante, que trate de llevarlo a la dosis óptima de su tratamiento. Eso es lo ideal. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad que hemos estado muy, muy contentos en esta primera edición de Intervidere Talks. Así que volveremos pronto con otra entrevista así súper interesante, en que le traeremos otro plato fuerte de médicos que nos pondrán al día en enfermedades que nos preocupan todos los días. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder formar parte de este conversatorio. Siempre para mí un placer y un honor poder compartir con ustedes, y esperemos que esta actividad sirva para otros profesionales también en nuestra área. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer también estar aquí con el doctor Edison. Bueno, les felicito por esta iniciativa y esperemos que realmente esto llegue donde tiene que llegar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hola nuevamente. Terminamos aquí el programa de hoy de Intervidere Talks. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que no se pierdan los próximos programas. Nos vemos.